Buenas tardes. Se abre la sesión pública de esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, convocada para esta ocasión. El señor Secretario General de Acuerdos, don José Luis Ortiz, haga constar el quórum legal de asistencia e informe sobre los asuntos listados para esta sesión, por favor. Sí, señor presidente. Están presentes las magistradas y usted, quienes integran el pleno de esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, hay quórum para sesionar válidamente. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 21 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, cuyas claves de identificación, nombre de los recurrentes y nombre de las autoridades responsables se precisan en la lista de los asuntos fijada en los estrados de esta sala. Es la cuenta. Magistradas, si están de acuerdo en relación con estos asuntos que se verán en esta sesión, por favor lo manifiestan de manera económica. Muy bien, estamos de acuerdo. En consecuencia, señor secretario de Estudio y Cuenta, don Jorge Cantú Mirón, proceda con los asuntos que corresponden, el asunto que corresponde a la ponencia de la magistrada María Amparo Hernández Chonco. Con su autorización, señoras magistradas, magistrado presidente, doy cuenta de los juicios ciudadanos identificados con los números 5, así como sus respectivos acumulados de este año, promovidos vía per saltum por Alicia Carmona Cortés y otros, por medio de los cuales controvierten la falta de resolución de los recursos de inconformidad interpuestos el 10 de noviembre de 2014. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone declarar fundado el agravio hecho valer por los actores, ello porque de las constancias que obran en autos se acredita que no se han resuelto los recursos de inconformidad que fueron interpuestos el pasado 10 de noviembre de 2014. Además, se propone analizar en plenitud de jurisdicción los motivos de agravio hechos valer en los recursos de inconformidad referidos, en los que esencialmente se plantea la procedencia de la figura de la afirmativa ficta contenida en el artículo 10, párrafo cuarto de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional. En este sentido, siguiendo los lineamientos dados por la Sala Superior de este tribunal al resolver los asuntos relativos a este tema en la sesión pública celebrada el 7 de enero de 2015, se propone ordenar al Registro Nacional de Militantes del Partido Acción Nacional que de inmediato les otorgue el carácter de militantes a los hoy enjuiciantes, salvo que advierta la actualización de alguna circunstancia que se encuentre debidamente fundada y motivada que imposibilite formal y materialmente el otorgamiento de la calidad de militante de ese partido político. Es la cuenta, magistrados. Gracias, señor secretario, estoy cuenta. Magistrados, está a nuestra consideración el proyecto que involucra estos asuntos que han sido acumulados, 6 asuntos. Por favor, si alguien desea hacer uso de la palabra. Por favor, magistrado. Magistrado, es mi propuesta, ya el secretario dio cuenta con los contenidos esenciales de la propuesta, nada más he pedido la palabra para hacer algunas breves precisiones en cuanto a los contenidos de esta propuesta. En primer término, pues destacar que pues como es un hecho público y como se invoca en el proyecto, que la propuesta viene aplicando el criterio que en recientes días sostuvo la Sala Superior en los temas de afiliación del Partido Acción Nacional y en esa medida, pues realmente nada más estamos haciendo eco de lo que ya la superioridad fijó como criterio en este tipo de temáticas. Y nada más un segundo punto que quisiera agregar, a reserva de que lo anuncie nuevamente a la hora de la votación de proceder el proyecto, me gustaría en todo caso, en su momento en un voto aclaratorio, explicitar más bien las razones que me han llevado, tanto en este asunto como en los demás de filiación que hemos conocido de este partido, a votar por conocer en la vía per saltum de estos asuntos. ¿Por qué mi inquietud en dejarlo por escrito? Porque como también es conocido por ustedes y en general, como lo he dejado constar en las votaciones de muchísimos asuntos, desde que me incorporé a este tribunal he sido muy reticente en ejercer la facultad de conocer asuntos vía per saltum, y en esta ocasión estoy convencida de que sí es el caso ejercer esta facultad, y quisiera poder dejar por escrito porque estimo en esta ocasión que esto es, no obstante, coincidente con la línea de votación que he manejado en anteriores asuntos. Es todo, magistrado. Muchas gracias.
Bueno, yo en relación con este asunto, tal y como se precisa en el mismo, se alude a dos sentencias de la Sala Superior en recursos de reconsideración, el 968 de 2014 y el 991 del 2014, y sus acumulados, en donde se asume una serie de consideraciones, se realizan una serie de razonamientos que son diversos a los que se habían adoptado por la Sala Regional, por la mayoría de quienes lo integramos, y que tienen que ver precisamente con la situación en donde nosotros habíamos considerado que eran infundadas las pretensiones de los ciudadanos y que no procedía la afirmativa ficta. La Sala Superior revisa estos asuntos y llega a la conclusión de que se debe adoptar precisamente el criterio distinto de que procede la afirmativa ficta por el mero transcurso de tiempo, hace algunas consideraciones en lo que es el fondo del asunto en las sentencias, y llega a la conclusión de que hay elementos del autos para llegar a esta conclusión, y es el criterio que ahora se está acogiendo en esta propuesta y que también veremos, parece que se recogen algunos otros proyectos. Entonces, en esta razón, estaría de acuerdo con la propuesta. Por favor, magistrada. Sí, gracias, señor presidente, señora magistrada. En relación al proyecto, en el caso del análisis que he realizado del mismo, considero que el acto en este momento es la omisión de resolver el recurso de inconformidad por parte del Partido Acción Nacional. Entonces, en lo personal, no compartiría el mismo en sus términos, porque considero que la emisión de la resolución de la Sala Superior a la que han hecho referencia es en cuanto a la acreditación de la afirmativa ficta, pero no, eso fueron asuntos en los que no estaba interpuesto el recurso de inconformidad. Entonces, en esa variante sería en la que me estaría separando del criterio, y bueno, pues ya en la votación anunciaré lo correspondiente. Gracias. Sí. Bueno, a ver, pues yo tomo la palabra. En efecto, aquí hay dos momentos. El primero, que precisamente corresponde con la omisión de resolver la instancia de inconformidad, de acuerdo con lo que aparece en la normativa del Partido Acción Nacional. Es el caso de que se llega a la conclusión de que hay elementos de autos para llegar a la conclusión de que efectivamente no se había resuelto esta instancia de inconformidad. Y entonces, esta es el punto en donde creo que coincidimos quienes integramos, los tres que integramos esta sala regional. Sin embargo, la parte donde corresponde ya al segundo momento, en donde tiene que ver si efectivamente procede la afirmativa ficta, y es donde se dan las diferencias, porque lo que advierto es que mientras que la magistrada, de acuerdo con su propuesta, y el de la voz, llegamos a la conclusión que lo que procede entonces ya es la afirmativa ficta, el disenso se da en el sentido de que no, lo que procede es ordenarle al partido político Acción Nacional que resuelva esa inconformidad, y que bueno, se vea si efectivamente se da o no el caso de la afiliación, por la razón que fuere, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con la propuesta por la cuestión de que ya en este momento han comenzado lo relativo a las precampañas. Entonces, el llevar el asunto a la instancia intrapartidaria, me parece que no se hace cargo de esta cuestión. Claro, entiendo que también se privilegian otro tipo de valores, que son el derecho a la autodeterminación y a la autorregulación,
pero la circunstancia esta del tiempo, el momento en que nos encontramos en el proceso es lo que me persuade, las características de que también el principio constitucional de que la justicia tiene que ser expedita, pronta, también me ayuda a llegar a esta conclusión, ¿no? de que es necesario que entonces, toda vez que el partido político no se está, la cuestión está de que no se ocupó de la inconformidad, entonces procede la sustitución y en plenitud de jurisdicción se analiza lo relativo a las condiciones para ver si efectivamente se actualizan los elementos de que permitan constituir válidamente el proceso jurisdiccional. En el caso del partido político es una cuestión que también está reconocida en la Constitución Federal, de acuerdo con me parece que es el artículo segundo transitorio del decreto de reformas de febrero de 2014, donde se habla de la administración de justicia partidaria, que es uno de los aspectos que tiene que desarrollarse por los partidos políticos. Y entonces, ¿cuáles son los elementos que informan estas instancias interpartidarias? Pues son precisamente los que aparecen en la Constitución y que son esenciales para el mismo. Y esto incluye también las características de los medios de impugnación para que realmente lo sean, para que el acceso a la justicia sea expedito, pronto, completo, que se ejecuten las sentencias y desde la entrada, que sería precisamente la instancia, la demanda o el recurso intrapartidario. Y se procede al análisis de esto, se desestiman las dos causas de improcedencia que se hacen valer de acuerdo con la propuesta y se llega a la conclusión de que efectivamente procede la instancia partidaria y que es fundado el agravio y donde se recogen dos razones que da la Sala Superior en estos precedentes que ya se precisan en el proyecto y que menciono. Entonces, por esa razón llego a esta conclusión y me parece que es ahí donde está la diferencia en esta segunda parte de la propuesta. Por favor, magistrado. Magistrado, en relación con el tema de la reasunción de jurisdicción para conocer del recurso intrapartidario, que es el punto en el que nos separamos, la magistrada se separa de la propuesta. Nada más para agregar que suscribo las razones que usted ha explicado ahora de viva voz, que también están plasmadas en el proyecto acerca de que son razones muy afines a la diversa que se aduce para ejercer conocer de este asunto, en la vía per saltum. El contexto, la coyuntura específica en la que nos situamos ahorita, en la que están situados los ciudadanos actores que están pidiendo su filiación al partido político, y suscribiendo todo lo que usted explicó, agregaría una razón en abono a conocer en plenitud de jurisdicción en esta ocasión, que es el tema, pareciera que no está vinculado con el asunto, pero creo que sí lo está justamente en este punto, el tema de la obligatoriedad de la jurisprudencia. Se trata de un tema sobre el que verse el recurso intrapartidario de fondo del que ahorita estamos proponiendo conocer en plenitud, un tema sobre el que ya hay criterio obligatorio de la Sala Superior, de modo tal que sea a través de nuestra jurisdicción, sea a través de la justicia intrapartidaria, no hay, digamos, un margen de libertad de jurisdicción propiamente ni para esta sala ni para el órgano intrapartidario que lo pudiera resolver, precisamente por el peso tan importante que tiene el criterio de la superioridad que nos vincula a todos los operadores jurídicos del sistema de justicia electoral, de modo que se conozca por quien se conozca, habiendo criterio obligatorio específico sobre el punto, a ningún caso práctico, más allá de la dilación, le vería en no conocer ahorita en plenitud de jurisdicción. Eso es todo, magistrado presidente. Por favor, magistrado. Sí, gracias. Nada más para finalizar, sí considero de suma importancia resaltar la circunstancia de que en los asuntos que resolvió la Sala Superior no estaba prevista la situación de que se hayan interpuesto los recursos de inconformidad, sino que los actores más bien manifestaban
la omisión de considerar que se había actualizado la afirmativa ficta y por consiguiente se les debía de considerar ya como militantes del Partido Acción Nacional. Entonces, para mí ahí es en donde está la diferencia. Y no solo eso, si bien usted acertadamente comenta las circunstancias de la importancia de los militantes dentro de las etapas de los diferentes dentro de las etapas del proceso electoral, también es importante destacar que en los propios estatutos del Partido Acción Nacional y en toda su normatividad interna, bueno, también para los militantes existen tiempos que deben de cubrir para poder acceder tanto a sus derechos, tanto en forma pasiva como activa. Y bueno, pues en ningún caso considero que el hecho de que se le solicite al Partido Acción Nacional que resuelva los recursos de inconformidad vulnera en ninguna forma el derecho de los actores en el tiempo en que se le está vinculando al propio partido para emitir sus resoluciones. Sería nada más lo único para finalizar y muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, lo que está en el banquillo de los acusados, como que también se dice, pues es precisamente es un derecho, vamos a decir, si se permite la expresión inicial, fundamental, ¿no?, de los ciudadanos, que es precisamente el derecho de asociación. Es algo que quienes integramos esta sala tenemos en mente, un derecho político electoral básico en todo Estado democrático. Entonces puede haber otras cuestiones también trascendentales para el proceso electoral, como es el acceso a radio y televisión, cuestiones que tienen que ver con coaliciones, propaganda denigratoria, en fin, algunas situaciones que se puedan llegar a presentar que involucran quizás ámbitos menos domésticos, como es esto. Pero me parece que lo fundamental precisamente empieza por este espacio, que es el espacio de la militancia, el espacio de los ciudadanos que van y están colocándose en condición de poder tener su credencial y de esa manera poder participar en el proceso electoral, ya sea como electores, usted lo menciona, también de manera pasiva, precisamente como precandidatos o candidatos. Y entonces es muy en ese sentido la labor decisiva, inicial en ese sentido, la labor que se viene realizando por parte de las salas regionales, porque lo más cercano, lo que más puede en determinado momento interesar a las ciudadanas, los ciudadanos, a las militantes, los militantes, que es precisamente el derecho de asociación, el de voto activo y pasivo, comienza y está la tutela, además de las instancias administrativas, por la instancia jurisdiccional. Qué importante es esta cuestión, también que se viene dando, que está relacionado precisamente con lo que está vinculado precisamente con la justicia intrapartidaria, los militantes y en su caso las credenciales, que es un asunto también que se va a ver en esta ocasión. Bueno, si existiera alguna otra intervención, pues, procede. Si no es el caso, por favor, señor secretario general de Acuerdos, recabe la votación. Magistrada Marta Concepción Martínez Guarneros. Voto en contra y anuncio voto particular. Gracias. Magistrada María Amparo Hernández Choncuy. Con la propuesta y reiterando que quisiera agregar un voto aclaratorio con razones adicionales. Magistrado presidente Juan Carlos Silva Daya. En los términos de la propuesta. Señor presidente, el proyecto es aprobado por mayoría de votos, con el voto aclaratorio anunciado por la magistrada María Amparo Hernández Choncuy y con el voto en contra de la magistrada Marta Concepción Martínez Guarneros, quien emitirá voto particular. Gracias. En consecuencia, en el expediente ST-JDC-5/2014 y acumulados, se resuelve, primero, se declara fundado el agravio hecho valer por los actores en los presentes en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano sobre la indebida omisión de resolver sus recursos de inconformidad interpuestos el 10 de noviembre de 2014 en términos de lo establecido en la primera parte del considerando sexto de la sentencia. Segundo, se resuelven los citados recursos de inconformidad interpuestos por los
actores ante la Dirección General Jurídica del Partido Acción Nacional para el efecto de que el Registro Nacional de Militantes de ese instituto político procede en los términos precisados en la parte final del considerando sexto de la sentencia. Tercero, se deberá informar esta sala regional sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, exhibiendo las constancias correspondientes dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra. Cuarto, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia a los autos de los juicios acumulados. Señor secretario de Estudio y Cuenta, don Adolfo Munguía Toribio, por favor. Antes de empezar con el siguiente asunto, quisiera nada más una consulta o autorización de su parte. El voto aclaratorio que anuncié en el asunto que recién votamos, inicialmente referí que quisieran abordar el tema del per saltum en relación con mis anteriores votaciones. Si no hubiera inconveniente de parte de ustedes también agregar lo que externé de viva voz y argumentos en torno a la reasunción de jurisdicción para conocer del recurso de una vez, si no hubiera inconveniente. Parece que es el sentido de la mayoría, entonces no tengo ninguna objeción, magistrado, también. Entonces, en esos términos que se haga, por favor, Gracias. la propuesta, ¿no? Bueno, muchas gracias, magistrado. Entonces, decía don Adolfo Munguía Toribio, procede con la cuenta de los asuntos que corresponden a la ponencia de la magistrada Marta Concepción Martínez Guarneros, por favor. Perfecto, gracias. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano número 1 de 2015, promovido por Eugenio Vázquez García, en contra de la omisión de llevar a cabo el trámite solicitado por el ciudadano por parte del vocal del Registro Federal de Electores de la 10 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, con cabecera en Ecatepec de Morelos, Estado de México. En el proyecto se propone sobreseer el presente juicio por actualizarse la causal de improcedencia relacionada con la existencia del acto que se reclama como requisito que debe cumplir la acción materializada en la demanda, ya que no existe constancia en autos que demuestre que el actor solicitó el trámite respectivo de su credencial. Asimismo, del informe circunstanciado que la autoridad responsable rindió, no se advierte la existencia de la omisión de realizar dicho trámite, toda vez que en el mismo se expuso que el ciudadano Eugenio Vázquez García no cuenta con registro de trámite alguno en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores, para la obtención de su credencial para votar con fotografía. Asimismo, de las constancias que obran en autos no existe elemento alguno que genere convicción de la certeza de la omisión de que se duele el actor. Confirma lo anterior el artículo 15, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, en el que se establece que el que afirma está obligado a probar, y toda vez que el actor en su escrito de demanda no hace referencia a documento alguno que acredite fehacientemente que dicha omisión fue llevada a cabo por parte de la autoridad responsable, lo procedente es sobreseer el juicio ciudadano que nos ocupa. Asimismo, dado las fechas en que este asunto se resuelve y a efecto de poder realizar de manera efectiva el trámite correspondiente, procede vincular al ciudadano a efecto de que, a más tardar dentro de los 5 días siguientes a que se notifique la presente ejecutoria, acuda a la oficina correspondiente del Instituto Nacional Electoral para realizar el trámite administrativo que considere correspondiente. Asimismo, el Instituto Nacional Electoral deberá, a través de los módulos correspondientes, recibir y darle curso a la solicitud que presente el actor, sin que pueda arguir la extemporaneidad del trámite respectivo. Es la cuenta, magistrado presidente. Muchas gracias. Magistradas, está a nuestra consideración esta propuesta. Si alguien desea intervenir, por favor, magistrado. Sí, gracias. Con su venia, señor presidente, señora magistrada. En relación a este asunto, sí quiero hacer mención en cuanto a el por qué se vincula al ciudadano a que comparezca ante la autoridad administrativa electoral para efecto de que les sea expedida su credencial de elector. Si bien es cierto, se considera inexistente el acto porque no existen pruebas que demuestren lo contrario y se sobresee el juicio, hay una situación que se puede establecer claramente a través de la lectura tanto del escrito que presentó el actor como del propio informe justificado de la autoridad responsable, en el sentido de que no existe trámite alguno realizado por el ciudadano para la expedición de su credencial. Pero no solo eso, sino que
le falta información al ciudadano, y creo que eso es en la generalidad, que hay muchos asuntos que nos llegan respecto a la expedición de credencial que está sucediendo, que no tienen los elementos suficientes para poder acreditar que ya acudieron ante la instancia administrativa y que les fue negada la expedición de su credencial. Entonces sí es importante que sepa que él puede acudir de todos modos, aunque ya concluyó la campaña de credencialización, de acuerdo a las fechas establecidas por el propio Instituto Nacional Electoral, pero que en este momento él todavía está en posibilidad de realizar su trámite y tiene que serle expedida su credencial acreditando todos los requisitos necesarios. Entonces, al existir esa percepción, es por el que se le vincula para que sí acuda ante la citada autoridad administrativa y pueda contar con su documento oficial. Sí. Muchas gracias. Bien, la ortodoxia judicial, a partir de que, bueno, la reforma en materia de derechos humanos al artículo primero, esta reforma reciente del 2010, precisamente pasa por la cuestión de que esta ortodoxia judicial va ahora sobre la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos. Entonces, ante este mandamiento constitucional, la reforma del 10 de junio del 2011 y la forma en que se comprende precisamente la labor de los tribunales constitucionales, es el carácter que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las salas superior, la sala especializada, las salas regionales de cada una de las 5 circunscripciones, es precisamente abocarse y realizar aplicaciones del derecho que vayan en consonancia con este mandato constitucional. Y entonces, en esa clave, entiendo, como se está haciendo en la propuesta, de que efectivamente se trata de una resolución en donde se propone el sobreseimiento en el juicio. Y entonces en estos casos queda claro que no se está decidiendo algo en relación con el fondo porque pues no se dan las condiciones. Sin embargo, efectivamente también nos hacemos cargo de esta cuestión de el ciudadano que viene realizando una serie de manifestaciones, sin embargo no constan en autos estos aspectos y también está lo dispuesto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, pero pues es una condición precisamente para poder ejercer ese derecho fundamental de votar, de ser votado, y unos aspectos o beneficios adicionales que se le incorporan o se le atribuyen a la credencial de elector como el documento de identificación oficial para prácticamente muchos de los aspectos más relevantes en el ámbito privado y público, ¿no? Entonces, haciéndonos cargo de esta cuestión, de la obligación que tenemos en la Constitución, es por eso que se ha hecho referencia a estos aspectos que tienen que ver fundamentalmente con el ejercicio de las atribuciones por el Instituto Nacional Electoral, de que oriente debidamente al ciudadano para que esté en condición de realizar el trámite que corresponde, de acuerdo con los antecedentes que aparezcan de él en el padrón electoral, o bien la documentación que posea y realmente lo que proceda, ¿no? Entonces es un aspecto fundamental. Recordemos también que en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación inclusive se prevé esa posibilidad, es tan cuidadoso el legislador federal, que prevé la posibilidad de que se pueda votar también con los puntos resolutivos, a pesar de que no exista el dato en la lista nominal de electores, o que el ciudadano no tenga el documento para poder ejercer ese derecho, pero siempre y cuando cumpla con los elementos, las condiciones que le permitan votar. Y entonces pues es tal el cuidado que se tiene
de esto, que nosotros no estaríamos, entiendo que es su propuesta con la que yo estoy de acuerdo, se faltaría saber que también es lo que considera la magistrada, que se provee de condiciones jurídicas que precisamente posibiliten y protejan ese derecho, y nosotros nos haríamos, de acuerdo con su propuesta, si es aprobada por los que integramos esta sala, que actuar en consecuencia con esa obligación constitucional, con el carácter de tribunal constitucional, con el reconocimiento de que se trata de un derecho fundamental y algo que es no resulta inusitado de acuerdo con lo que se ha venido realizando desde el Tribunal Federal Electoral desde 1991, y después quien le sucedería, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en relación con un derecho fundamental que es precisamente el derecho de voto activo, y uno de los elementos fundamentales para su ejercicio, que es precisamente tener la credencial de elector. Es cuanto. Magistrada, por favor. Sí, efectivamente, y bueno, pues realmente el vincularlo es orientarlo a través de esta resolución a que le puede ser expedida su credencial para votar, tomando en consideración que cumple los requisitos, y también estamos cumpliendo con otros criterios que también establecen que las sentencias pues deben de ser orientadoras, o sea, y sobre todo en sentencias que van dirigidas directamente al ciudadano. Entonces, con esa finalidad es que se plasma en la resolución esta circunstancia. Sí. Por favor, magistrada. Magistrado, en relación justo con lo que lo acaba de anunciar la magistrada, una parte que me inquieta de la propuesta. Me inquieta, por supuesto, la parte de estar en un asunto de sobreseimiento generando otros contenidos, pero lo entiendo justamente más que en la parte de nuestra función de resolver juicios y conflictos. También tenemos como autoridad pública pues una función también, un deber también más allá de esto, de también orientar a los ciudadanos. Incluso creo que básicamente con el mismo ánimo es que hacemos reencauzamientos, por ejemplo, que se ejerce una acción que no es o ante una autoridad que no lo es, y lo hacemos todos los días. Reencauzamos y orientamos de esa manera al ciudadano a que se dirija ante la autoridad que sí puede o sí es la competente para resolver su asunto. Y en ese ánimo entiendo el agregado que tiene esta propuesta, y con todo lo que me inquietaba en un principio la suscribiría, pero sí me inquieta un poco, y quizás más que nada un problema de un término, una palabra por otra. Me inquieta cuando hablamos de que se vincula al ciudadano, y creo que la magistrada ahorita puso el dedo en la llaga. ¿A qué me refiero? A que el término vincular lo usamos generalmente en un sentido fuerte de generar una obligación a las autoridades que tenemos como demandadas o responsables en nuestros juicios. Y al momento en el que decimos se vincula al ciudadano a que realice esto o aquello, me inquieta un poco, sé que es una cuestión nada más de fraseo, utilizar esas expresiones, porque parecería que en un asunto en el que no estamos al final resolviendo de fondo, le estamos generando una carga adicional a los deberes civiles que ya tiene. No sé si la magistrada ponente podría considerar, más que dejando la idea principal, que es un plazo breve para que acuda y pueda regularizar su situación o dar continuidad a lo que no pudo resolver en su visita al módulo, más que hablar de vincularlo, que se le otorga un plazo para que dentro de ese plazo a quien sí vinculamos es a la autoridad del módulo, pero reservar o sea, no hablar de generarle una obligación al ciudadano, que sé que no es la intención, pero parecería de la lectura se vincula al ciudadano a que dentro de tanto tiempo realice esta acción. Se me antoja un poco con un lenguaje un poco conminatorio para los ciudadanos, pero entiendo perfecto que no se inscribe en el orden de generar obligaciones, sino en el orden de más bien generar oportunidades para su regularización en el IFE. Es nada más a su consideración. Considerando lo que me señala la magistrada, estoy totalmente de acuerdo de que como la finalidad es orientarlo,
se va a hacer la precisión para que el ciudadano tenga incluso mayor claridad en la situación por la que se le está solicitando, de alguna manera orientando a que acuda para que les sea expedida su credencial para votar. Con todo gusto. Bien, muchas gracias. Gracias. En abono de esto, insisto sobre la cuestión esta de algo que también se denomina como el efecto útil, ¿verdad? Y lo que usted destacaba de la función orientadora y pedagógica que se asume por las sentencias. Cada una de nuestras resoluciones puede ser una oportunidad precisamente para darle ese carácter directivo, indicativo. Además, no solo es la situación de un efecto aditivo, ¿no?, del sistema, sino también esta posibilidad de darle mayores elementos, información a los justiciables para que puedan ejercer adecuadamente sus derechos. Entonces, inclusive los desechamientos, los sobreseimientos, lo hemos visto nosotros en las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las salas regionales, de la sala superior. También son oportunidades para aclarar conceptos, para establecer o colocar de todos modos al ciudadano en condición para en un momento posterior ejercer adecuadamente sus derechos. Por ejemplo, son muchas las sentencias, o es común que, por ejemplo, ya se han resuelto asuntos en relativos a omisiones, ¿no?, que dan lugar precisamente a sobreseimientos, porque se viene diciendo no me resolvieron X medio de impugnación, la instancia intrapartidaria o el tribunal local, se resuelve antes de que, en el transcurso de la tramitación y sustanciación del medio de impugnación, pero después de que se ha presentado la demanda o el recurso. ¿Qué es lo que se da en esos casos? Sobreseimiento. Y de todos modos, la sala superior, las salas regionales que han determinado, se sobresee y de todos modos notifíquesele la sentencia. Por si fuera el caso de que un desconocimiento de la sentencia le informaba entonces al ciudadano que debía instar para que se solucionara esta cuestión de la omisión, y si no tenía preciso el que ya se había dictado la sentencia o la resolución, pues tuviera ese efecto útil precisamente la sentencia y tuviera al alcance de la mano la misma. Entonces eso es algo que se viene haciendo y me parece que ya no es, ahora lo digo con más énfasis, no la cuestión de la ortodoxia procesal, sino más bien la ortodoxia que debe imperar es la ortodoxia que va en consonancia con la defensa de los derechos humanos, y es precisamente la expresión que yo utilizaría para ponerle nombre a su propuesta, magistrada. Muchas gracias. Bueno, si no es el caso de que existiera alguna otra intervención en relación con esta propuesta, señor secretario general de Acuerdos, recabe la votación, por favor. Enseguida. Magistrada María Amparo Hernández Choncuy. Con la propuesta, agradeciendo a la magistrada ponente la modificación que le introducirá. Muchas gracias. Magistrada Marta Concepción Martínez Guarneros. Es mi consulta. Magistrado presidente Juan Carlos Silva Adella. Con la propuesta de la magistrada. Señor presidente, el proyecto es aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el expediente ST-JDC-1/2015 se resuelve. Único. Se sobresee en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por Eugenio Vázquez García. Señor secretario general de Acuerdo, de Estudio y Cuenta, don Adolfo Munguía, continúe con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativa al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 2/2015, promovido por Cintia Maribel Alvarado Carvajal por su propio derecho, a fin de impugnar la sentencia de 22 de diciembre de 2014, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Colima en el juicio para la defensa ciudadana electoral 103 de 2014 y acumulados. En el proyecto se propone declarar fundado el agravio a que el actor alegue
en el que la actora alega que el tribunal responsable es parcial e incongruente al resolver en la resolución impugnada sobre la figura de la afirmativa ficta, pues al momento de valorar los elementos de prueba aportados en dicho juicio, la responsable exige mayores requisitos o formalidades que las previstas en la normativa interna, lo que se traduce en una carga procesal excesiva y en perjuicio de la actora. Lo anterior, en razón de que en el caso concreto, contrariamente a lo resuelto por la responsable, la ponencia considera que se actualiza la figura de la afirmativa ficta a que se refiere el artículo 10, párrafo cuarto de los estatutos del Partido Acción Nacional, toda vez que el Registro Nacional de Militantes del citado partido político, quien es el órgano partidario competente para atender la solicitud de afiliación presentada por la promovente, no ha emitido pronunciamiento alguno en torno a la misma, y al momento de resolverse el presente asunto han transcurrido más de 60 días naturales a que se refiere la normativa invocada, desde que presentó su correspondiente petición de afiliación. Por las razones precisadas en el proyecto, se propone revocar la sentencia impugnada únicamente por lo que hace a la actora Cintia Maribel Alvarado Carvajal, para el efecto de que el Registro Nacional de Militantes del Partido Acción Nacional de inmediato le otorgue a la actora el carácter de militante, salvo que se advierta la actualización de alguna circunstancia que se encuentre debidamente fundada y motivada que imposibilite formal y materialmente el otorgamiento de la aludida calidad partidaria. Es la cuenta, magistrado presidente. Están a nuestra consideración, magistrados, esta propuesta. Por favor, magistrado. Sí, en relación a esta propuesta, como ustedes han escuchado tanto de la cuenta como del proyecto que se ha circulado oportunamente, es precisamente la esencia de la omisión de considerar que se actualiza la afirmativa ficta. Aquí sí tomo en consideración la resolución emitida por la Sala Superior y por eso es en este sentido la propuesta, porque no hay la interposición del recurso de inconformidad. Entonces, en ese sentido, es por ello que en estos términos se hace la propuesta y que se considera que sí se actualiza la afirmativa ficta. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer? Por favor, haga uso de la palabra, magistrada. Nada más un pequeño comentario en relación con los asuntos. Entiendo que de alguna manera, por el sentido de la propuesta y las consideraciones, está ya dicho en el proyecto, nada más para dejar constancia de que creo que de cualquier manera así se está sucediendo. Este asunto proviene de una cadena impugnativa sumamente larga en la que las personas que ahora son actores ante nosotros ya tienen muchas instancias, tanto en el partido como en el Tribunal Estatal, tratando de lograr el tema de su filiación al Partido de Acción Nacional. El proyecto lo comparto en sus términos, precisamente viene aplicando el criterio de Sala Superior, que como ya dijimos en anterior asunto, pues no era el criterio de esta sala, pero quedó totalmente superado con el criterio de la superioridad, y en esa medida y precisamente por la obligatoriedad de estos criterios, pues comparto la propuesta en sus términos. Entiendo, aunque no se explicite, que esta decisión pues deja sin efectos la decisión del Tribunal Estatal de Colima, que nada más para mencionarlo, es una revocación un poco extraña por parte de nosotros. ¿Por qué? Porque precisamente, como queda claro en el proyecto, el Tribunal Estatal aquí responsable había seguido nuestro criterio, entonces ahora estamos revocándoles precisamente por haber seguido nuestro criterio, pero lo que pasa en realidad es que nuestro criterio también a su vez fue revocado por la superioridad. Eso por un lado, y por otro lado, pues que no solo esta decisión y este criterio que estamos aplicando pasa por dejar sin efectos la resolución reclamada aquí del Tribunal Estatal, sino también las diversas decisiones intrapartidarias que en el curso de esta cadena se fueron tomando, y es por eso que, levantadas todas estas situaciones, es el caso, creo yo, como lo propone la magistrada, aplicar el criterio de Sala Superior y ordenar lo que proponen sus resolutivos. Por estas razones estoy con la propuesta, magistrada. Muchas gracias. ¿Alguna intervención adicional? ¿No? Pues bueno, señor secretario general de Acuerdos, tome la votación, por favor. Magistrada María Amparo Hernández Choncuy. Por las razones explicadas, con la propuesta. Magistrada Marta Concepción Martínez Guarneros. Es mi consulta. Magistrado presidente Juan Carlos Silva Daya. También con la propuesta. Señor presidente, el proyecto es aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en relación con el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano con número de expediente ST-JDC-2
2015, se resuelve. Primero, se revoca la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Colima al resolver el expediente identificado con la clave JDCE-103-2014, al cual le fue acumulado el diverso JDCE-112-2014, únicamente por lo que hace a la actora Cintia Maribel Alvarado Carvajal. Segundo, se ordena al Registro Nacional de Militantes del Comité Ejecutivo del Partido Acción Nacional que de inmediato le otorgue a la actora el carácter de militante, salvo que advierta la actualización de alguna circunstancia que se encuentre debidamente fundada y motivada que imposibilite formal y materialmente el otorgamiento de la aludida calidad partidaria. Asimismo, dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra, deberá informar esta sala regional sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, exhibiendo las constancias correspondientes. Prosigue la cuenta, señor secretario de Estudio y Cuenta, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas, doy cuenta con los proyectos de sentencia de los juicios ciudadanos número 6, 9, 12, 15, 18 y 21 de este año, promovidos por J. Jesús Cervantes Cisneros, Ana Isabel Jaimes Cabrera, Yadira Méndez Valtierra, Victorio Moreno Alarcón, Rosalío Otero Ramírez, María del Carmen Villegas y Gabriel Bedoya García, respectivamente, a fin de impugnar del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional la omisión de resolver sus escritos de inconformidad presentados el pasado 10 de noviembre de 2014. En los proyectos de la cuenta, en primer lugar, se propone la acumulación de los mismos al existir conexidad en la causa. Además, se considera procedente conocerlos vía per saltum sin que se agoten previamente las instancias locales, dado que las etapas en las que nos encontramos en el proceso electoral federal, así como en el proceso local que se desarrolla en el estado de Michoacán. En ese sentido, una vez desestimadas las causales de improcedencia hechas valer en los juicios de mérito, en el fondo de los asuntos se propone declarar fundado el agravio que expresan los actores en el sentido de la omisión atribuida al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. Lo anterior, sobre la base de lo señalado tanto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que toda persona tendrá derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Además, conforme a lo preceptuado en los artículos 46, 47 y 48 de la Ley General de Partidos Políticos, que recogen los principios consagrados en el artículo 17 de la Carta Magna, de acceso a la jurisdicción del Estado, entre ellos, en los asuntos litigiosos referentes a la justicia partidista, el órgano que debe resolver sobre los mismos deberá estar integrado de manera previa a la sustanciación del procedimiento y resolver en tiempo para garantizar los derechos de los militantes. De esta forma, si el Partido Acción Nacional, con fundamentos en sus estatutos vigentes y en los principios de autodeterminación y organización de su vida interna contenidos en los artículos 41 de la Ley Fundamental, emitido el 23 de junio del año pasado, una disposición por la que se suspenden por 30 días las actividades de afiliación de los comités directivos estatales y municipales, incluyendo los rubros de impresión, recepción y sellado de los documentos necesarios para solicitarla, así como la realización de la capacitación en línea y trámites de cambio de domicilio. En esta disposición partidista, dispuso que aquellos militantes al término de 30 días no aparecieran en el padrón público de Internet podrían presentar dentro de los 5 días hábiles posteriores al Comité Ejecutivo Nacional su trámite de inconformidad. Al tenerse por acreditado que en los autos de los juicios en los que se actúa no habrá constancia mediante la cual se acredite que el Comité Ejecutivo Nacional haya resuelto los recursos de inconformidad presentados el pasado 10 de noviembre de 2014, es que se considera fundado el agravio relativo a la omisión de la que se duelen los actores. Sin que pueda tenerse como válido lo argumentado por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional en su informe circunstanciado rendido ante esta instancia judicial, en el sentido de pretender desconocer dicha disposición de suspensión de las actividades de afiliación y referir que el órgano competente para la resolución de los recursos de inconformidad lo es el Registro Nacional de Militantes, puesto que, una vez que la citada disposición fue emitida y hecha de conocimiento de los aspirantes a militantes del Partido Acción Nacional, no solo estos quedaron obligados a acatarla, sino también el propio partido político, pues estimar lo contrario sería vulnerar el principio de certeza que rige en la materia electoral, al quedar al arbitrio y capricho de los órganos partidarios el desconocer o modificar las reglas que ellos mismos se han otorgado y deberían regir para los supuestos que ahí se han establecido. En el proyecto se tiene presente lo resuelto por la Sala Superior de este Tribunal Electoral del expediente identificado con la clave sub-reg 968-2014, entre otros, el día 7 del presente mes y año, en relación a la actualización de la afirmativa ficta y la inclusión de los actores como militantes del Partido Acción Nacional. Empero, se advierte que de los asuntos que ahora se resuelven, la pretensión no radicó en el pronunciamiento sobre dicha figura jurídica, sino sobre la falta de resolución de los asuntos de inconformidad. Magistrado presidente, es la cuenta, señoras magistradas. Magistrado, está a nuestra consideración este proyecto que involucra los 6 juicios para la protección de los derechos político-electorales que se precisó en la cuenta.
Por favor, magistrado. Magistrados, por las razones manifestadas en la propuesta del asunto con el que primero votamos, el JDC 5-2015, estaría en contra de la propuesta, para no reiterar los argumentos. Por favor, magistrado. También nada más es en relación a lo expuesto con la consulta de la magistrada, también son las mismas razones por las cuales no coincido en relación a la propuesta y de consulta. Sí. Muy bien. También en los términos de la mayoría que ya votamos, creo que había que llegar también a la segunda fase, ¿no? Entonces tampoco estoy de acuerdo con la consulta, con su consulta, magistra. Y en ese sentido votaría, por las razones que también ya expresé en cuanto a la cuestión del llamado o denominado instancia de inconformidad, y también de una vez asumir el criterio que fue establecido por la Sala Superior en cuanto a la operación de la afirmativa ficta, y tengo en cuenta lo que usted menciona en cuanto a cuál es la litis que se planteó y por qué difieren en un caso y otro, y por qué no se llega a esa conclusión. Pero bueno, es mi posición la que estoy precisando en este momento, y que ya externé en forma, me parece, suficiente en una primera intervención. ¿Alguna otra participación sobre esto? Bueno, si no es el caso, señor secretario general de Acuerdos, tome la votación, por favor. Magistrada María Amparo Hernández Choncuy. En contra de la propuesta. Magistrada Marta Concepción Martínez Guarneros. Atendiendo a que será votado, en contra la propuesta, solicito que mi consulta se autorice, se agregue para que sea con efectos de voto particular. Caso, magistrado, eso es su derecho. Gracias. Magistrado presidente Juan Carlos Silva Daya. En contra de la consulta. Señor presidente, el proyecto es rechazado por la mayoría, y la magistrada Marta Concepción Martínez Guarneros ha anunciado que su proyecto quedará como voto particular. Sí, en consecuencia, dado que la propuesta ha sido rechazada, entonces lo que procede es realizar un engrose con las razones que se han establecido por la mayoría, que precisamente consisten en cuanto a lo fundado relativo a la omisión de la instancia de inconformidad, y que en sustitución de la instancia partidaria, lo que la Sala Regional resuelve es que procede la afirmativa ficta, donde se recogen las consideraciones de la Sala Superior al resolver los recursos de reconsideración en cuanto a este aspecto. Entonces, si existe consenso en relación con esta propuesta, de quien se encarga del engrose, propongo que sea la magistrada María Amparo Hernández Choncuy quien se responsabilice de esta cuestión del engrose, recogiendo estos razonamientos. Si están de acuerdo, magistradas, por favor, lo manifiestan de manera económica. Bueno, es el caso. Magistrada, por favor, se encarga del engrose. Bueno, señor secretario de Estudio y Cuenta, don Salvador Constantino, proceda con los proyectos que corresponden a mi ponencia. Con su autorización, doy cuenta con los proyectos de resolución relativos a los juicios ciudadanos 3 de 2015, así como 4 y sus acumulados del mismo año. En primer término, hago referencia al juicio ciudadano 3 de este año, promovido por María Guadalupe Torres Venegas para impugnar la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Colima en el juicio para la defensa ciudadana electoral 66 de 2014 y sus acumulados, en la que se declararon infundadas las pretensiones hechas valer por diversos promoventes, entre ellos la hoy actora, relacionados con su solicitud de afiliación del Partido Acción Nacional en la citada entidad federativa. Una vez analizados los agravios planteados por la enjuiciante y suplidos en su deficiencia, se propone declarar fundado el relativo a que el tribunal responsable realizó una incorrecta interpretación del artículo 10, párrafo cuarto de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, en relación con la actualización de la afirmativa ficta, toda vez que la ponencia considera que se exigieron mayores requisitos a los previstos en la normativa interna partidista para su actualización.
Lo anterior con base en lo determinado por la Sala Superior de este tribunal al resolver los recursos de reconsideración 968 y 991, ambos de 2014 y sus respectivos acumulados, en cuyas ejecutorias se razonó que la figura de la afirmativa ficta por sí misma no exige el cumplimiento de mayores requisitos salvo el relativo a que en el plazo de 60 días naturales no haya pronunciamiento alguno por parte del Registro Nacional de Militantes. Al estimarse fundado el agravio bajo estudio y suficiente para revocar la sentencia impugnada, se propone resolver con plena jurisdicción si en el caso concreto debe operar en favor del enjuiciante la afirmativa ficta prevista en la normativa interna del Partido Acción Nacional. Es así que de autos se tiene acreditado que el 28 de febrero de 2014 la actora presentó ante el Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Colima su solicitud de afiliación, sin que a la fecha, esto es más de 60 días naturales, el Registro Nacional de Militantes del citado instituto político haya emitido pronunciamiento alguno en torno a la referida solicitud. De ahí que se estime que en el presente caso se debe tener por actualizada la afirmativa ficta en favor de la promovente. Por tanto, se propone revocar la sentencia impugnada únicamente por cuanto hace a la ciudadana María Guadalupe Torres Venegas, para el efecto de que el Registro Nacional de Militantes del Partido Acción Nacional de inmediato le otorga a la promovente el carácter de militante, salvo que advierta la acreditación de alguna circunstancia que se encuentre debidamente fundada y motivada que imposibilite formal y materialmente el otorgamiento de la citada calidad. Lo anterior deberá realizarlo dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra, debiendo informar a esta sala regional sobre el cumplimiento dado a la presente ejecutoria. En segundo término, se da cuenta con el proyecto de resolución de los juicios ciudadanos 4 y acumulados de este año, promovidos por Héctor Alvarado Cardoso y otros, en contra de la omisión de resolver sus recursos de inconformidad interpuestos el 10 de noviembre de 2014, en contra de la falta de respuesta a sus solicitudes de afiliación y en consecuencia que se lleve a cabo su alta respectiva en el padrón de militantes del Partido Acción Nacional. En el proyecto se propone declarar procedente el conocimiento de los juicios por parte de este órgano jurisdiccional en la vía per saltum, atendiendo a que, por un lado, el 1 y el 5 de enero de 2015 iniciaron las precampañas electorales para gobernador, diputados locales y ayuntamientos en el estado de Michoacán, y por otro lado, el 10 de enero de 2015 iniciaron las precampañas para la elección de diputados federales. En ese sentido, la ponencia propone declarar fundado el agravio hecho valer por los actores, en virtud de que de las constancias que integran los expedientes que se resuelven, se tiene acreditado que a la fecha no han sido resueltos los recursos de inconformidad interpuestos el 10 de noviembre de 2014, y por tanto considera que el órgano partidista responsable ha vulnerado el derecho de acceso a la justicia de los recurrentes. En virtud de ello, con el propósito de que la omisión referida no le siga generando perjuicio a los actores y a efecto de salvaguardar su derecho fundamental de acceso a la justicia, con plena jurisdicción se propone analizar los motivos de agravio hechos valer en los recursos de inconformidad. En consecuencia, una vez analizados los requisitos de procedencia de los recursos de inconformidad y desestimadas las causales de improcedencia hechas valer por el órgano responsable, se estima que al haber presentado los ahora enjuiciantes sus solicitudes de afiliación en los meses de abril y mayo de 2014 y al haber transcurrido más de 60 días naturales desde su presentación, se debe tener por actualizada la figura de la afirmativa ficta prevista en el artículo 10, párrafo 4 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, toda vez que el Registro Nacional de Militantes de ese instituto político no ha emitido pronunciamiento alguno respecto de dichas solicitudes de afiliación. Por tanto, se propone ordenar al Registro Nacional de Militantes del Partido Acción Nacional que de inmediato les otorgue el carácter de militantes a los hoy enjuiciantes, salvo que advierta la actualización de alguna circunstancia que se encuentre debidamente fundada y motivada que imposibilite formal y materialmente el otorgamiento de la calidad de militantes de ese partido político. Lo anterior deberá realizarlo dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra, debiendo informar a esta sala regional sobre el cumplimiento dado a la presente ejecutoria. Es la cuenta, señores magistrados, señor magistrado. Gracias, señor secretario, estoy cuenta. Magistradas, está a nuestra consideración, si ustedes están de acuerdo, primero procederíamos por lo que respecta al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 3 del 2015, a discutirlo y a votarlo, y es el que en donde está como autoridad responsable el Tribunal Electoral del Estado de Colima. Sobre este proyecto, ¿alguien desea hacer uso de la palabra? Por favor, magistrada. Magistrado presidente, muy breve, y si me lo permite, para aviar tiempos, de una vez me refiero también al siguiente asunto. Nada más en el primer asunto de Colima reiteraría las
comentarios, precisiones que hice en el diverso también del Estado de Colima de la ponencia de la magistrada Martínez Guarneros, y en el siguiente, no sé si puedo de una vez, nada más reiteraría igual las manifestaciones hechas en el asunto 5 y en el asunto 6 que ya votamos. Magistrada, por favor. Sí, efectivamente, bueno, en relación al JDC 3/2015, las similitudes con el que ya fue votado, que fue propuesta de parte mía, bueno, pues obviamente estaría de acuerdo con el proyecto. Y en relación al JDC 4/2015, en cuanto a la afiliación, pues es retomar nuevamente el mismo comentario que se ha venido haciendo en cuanto a que es recurso de inconformidad. Entonces, adelante, o sea, sería lo único. Sí, gracias. Bueno, pues nada más reiterando una de sus aclaraciones que hace magistrada María Amparo en relación con este asunto donde figura como autoridad responsable del Tribunal Electoral del Estado de Colima, las razones que utilizó en la sentencia del juicio local, que precisamente coinciden con las que se expusieron por la mayoría en diciembre 17 y en enero 17 de diciembre del 2014 y enero 2 del 2015. Y coinciden con estas razones que, bueno, pues a su vez fueron razones que no compartió la Sala Superior y bueno, pues es la justificación que informa la determinación para revocar su sentencia, y que a su vez se acoge el criterio de la Sala Superior en este proyecto del 3 del 2015. Y bueno, reiteraría también mi posición en cuanto a los asuntos que ya se han venido analizando, que corresponden precisamente a sus ponencias, y fue por eso que se presentan los proyectos en estos términos. Entonces, entiendo que de esta forma se agota lo relativo a estos asuntos, y en consecuencia lo que le solicito al secretario general de Acuerdos es que tome la votación, por favor. Procedo, enseguida, presidente. Procedo a tomar la votación por lo que hace al juicio identificado con la clave STJDC3-2015. Magistrada María Amparo Hernández Choncuy. Con las propuestas. Magistrado presidente, una consulta ahora que tratamos la votación. Anuncié el voto aclaratorio en el primero, no así en el segundo y no sé si en este también, pero es el mismo criterio en el mismo asunto. No sé si con uno baste o lo tengo que anunciar en cada cual. Lo está haciendo en este momento, magistrada. Entonces okay. Se procederá en esos términos, a que en donde se justifique de acuerdo con sus consideraciones que se hagan los votos aclaratorios, que se recojan, ¿no? Gracias, magistrado presidente. Nuevamente procedo a tomar la votación. Sí. Magistrada María Amparo Hernández Choncuy. Con las propuestas. Magistrada Marta Concepción Martínez Guarneros. Con el proyecto JDC 3/2015 en sus términos, y en relación al JDC 4/2015, mi voto es en contra y anuncio la formulación de un voto particular. Magistrado presidente Juan Carlos Silva Daya. Son mi consulta. Señor presidente, la votación quedó de la siguiente manera. Por lo que hace al juicio identificado con la clave STJDC3-2013, se aprueba por unanimidad de votos, con el voto aclaratorio ya anunciado por la magistrada María Amparo Hernández Choncuy. Por lo que hace al juicio ciudadano identificado con la clave STJS4-2015 y acumulados, el mismo es votado por mayoría, con el voto particular que anunció la magistrada Marta Concepción Martínez Guarneros. Muy bien. En consecuencia, en el expediente ST-JDC-3/2015 se resuelve. Primero, se revoca la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Colima, en la que resolvió el expediente JDCE-66/2014, al cual le fue acumulado
el diverso JDCE-93/2014, únicamente por lo que hace la ciudadana María Guadalupe Torres Venegas. Segundo, se ordena al Registro Nacional de Militantes del Partido Acción Nacional que de inmediato otorgue al actor el carácter de militante, salvo que advierta la actualización de alguna circunstancia que se encuentre debidamente fundada y motivada, que imposibilite formal y materialmente el otorgamiento de la aludida calidad partidista. Asimismo, dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra, deberá informar esta sala regional sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, adjuntando las constancias correspondientes. Y por lo que hace en el expediente ST-JDC-4/2015 y acumulado, se resuelve: primero, se declara fundado el agravio hecho valer por los actores en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano sobre la indebida omisión de resolver sus recursos de inconformidad interpuestos el 10 de noviembre de 2014 en términos de lo establecido en la primera parte del considerando sexto de la sentencia. Segundo, se resuelven los citados recursos de inconformidad interpuestos por los actores ante la Dirección General Jurídica del Partido Acción Nacional para el efecto de que el Registro Nacional de Militantes de ese instituto político proceda en los términos precisados en la parte final del considerando sexto de la sentencia. Tercero, se deberá informar a esta sala regional sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, exhibiendo las constancias correspondientes dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra. Cuarto, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia a los autos de los juicios acumulados. Magistradas, distinguida audiencia, no hay más asuntos que tratar en esta sesión, en consecuencia se levanta la misma. Buenas tardes.